buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme este día. Para mí es muy importante. Quiero compartir con ustedes la visión que tengo de mi querida ciudad, de nuestra querida ciudad. Y a partir de esa visión contarles y compartirles mi propuesta a partir de diciembre como concejal. Para mí es un enorme honor que ustedes puedan escucharme. Yo entendía que la mejor forma de poder honrar a los bahienses en esta elección era convocar a todas las entidades más representativas de la ciudad para que pudieran escuchar con absoluta sinceridad qué es lo que yo pienso sobre Bahía Blanca como consecuencia de tantos años de carrera política que ustedes conocen. Esa carrera política que me permitió, posiblemente con muchos de ustedes, durante muchísimas reuniones, durante muchísimos encuentros con vecinos, con sociedades de fomento, con clubes, con instituciones productivas, con asociaciones de profesionales, con sindicatos, permitirme tener una visión integral de la ciudad. Y quiero hacer un poco foco en esto. ¿Por qué visión integral? Porque yo creo que Bahía Blanca, como lo han visto y lo han escuchado, estoy convencido que da para mucho más. Y no es un eslogan de campaña. Es una certeza objetiva de que esto es así. Yo no tengo ninguna duda de que si Bahía Blanca llega a algunos acuerdos esenciales y básicos, tiene posibilidades extraordinarias de poder resolver lo que muchas ciudades de nuestro país no están en condiciones de resolver. Como concejal, que está en un espacio distinto al oficialismo, pareciera que sea tentador solo decir nuestro rol principal es tener un rol de oposición, palabra que nunca me gustó, o de contralor, que me gusta mucho más. Pero creo que estamos en condiciones de poder dar un salto cualitativo como concejales en Bahía Blanca, que es la de ver qué podemos aportar para eso que creo que son condiciones objetivas para poder despegar en cuestiones estructurales que hoy Bahía Blanca puede comenzar a resolver en la medida de que tengamos claro algunas cuestiones esenciales, entre las que, por eso es la invitación, ustedes y nosotros debemos ponernos de acuerdo. Ahí en la introducción, cuando me hacían algunas preguntas como para poder resaltar el espíritu de la charla, contaba la anécdota de cuando yo tuve 14 años y con el colegio Don Bosco, nos propiciaron a ir, conocer y dar una mano en un sector de nuestra ciudad que tenía dificultades. Y eso para mí fue fundamental, humana y personalmente fundamental, porque ahí entendí que había otra ciudad, que hay una ciudad que necesita de otros comprometidos que den una mano. Seguramente sin esa experiencia, no sé si se hubiera disparado mi vocación política y dentro de la vocación política con una clara identificación social. Por eso el partido al cual yo en forma totalmente orgullosa pertenezco. Y yo les pido a ustedes que planteemos esa primera pregunta, que es la pregunta básica. Ustedes son personas representativas de Bahía Blanca. Todos son protagonistas en el lugar que les toca actuar, como dirigentes sindicales, como dirigentes empresarios, como representantes profesionales, como entidades intermedias, como dirigentes políticos.
Bahía Blanca hoy está en una situación extraordinaria de despegue. ¿Por qué? Porque todos sabemos, y esperemos que se concrete, que hay un proyecto de inversión pública o privada vinculada con las ventajas comparativas que tiene la ciudad. Puerto, polo petroquímico, zona franca, 4 universidades, un sector productivo que está esperanzado en que efectivamente Bahía Blanca pueda ser recepticio de inversiones que puedan mejorar lo que yo siempre digo que es la parcialidad de la realidad, que es pensar solo en el producto bruto de un país, de una provincia o de una ciudad. ¿Y por qué digo que es parcial? Porque esa es una visión parcial de la ciudad. Esa misma ciudad, la ciudad que en la que nosotros habitamos y nos comprometemos, tiene más de 100.000 bahienses en una situación de dificultad, de pobreza, de vulnerabilidad, de indigencia. Y no lo digo porque quiero ser grandilocuente, son los datos oficiales, tanto nacionales como locales, que nos dicen que hay más de 100.000 bahienses en problema. Pensemos 5 segundos. 1 de cada 3 bahienses está en problemas delicados. Ninguna ciudad que se precie de desarrollarse, que se precie de arrancar, que se precie de poder aprovechar sus potencialidades, si no tiene la foto entera, tiene un destino de fracaso. Una ciudad no se desarrolla solo porque puede crecer económicamente. Una ciudad se desarrolla en la medida que hay un crecimiento armónico. Y si ese desarrollo armónico se concreta, lo que va a pasar es lo que yo creo que es imprescindible, que empecemos a sentar las bases para poder resolver los problemas estructurales que tiene la ciudad. Y ese es el aporte que queremos hacer a partir de diciembre. Primero, acordemos, esta es la foto que muchas veces nos duele, el dolor que nos provoca una ciudad donde hay vecinos que están en dificultades, pero también el orgullo de pertenecer a una ciudad que tiene todo para crecer. Ese debe ser el primer acuerdo, el primer consenso social de los bahienses. Entender que todos, principalmente aquellos que tenemos alguna responsabilidad pública o privada de algún sector de la sociedad, es parte de la solución de ese problema integral. Si nosotros hacemos ese primer acuerdo, estoy convencido que van a comenzar a resolverse el resto de los problemas. Ese va a ser el primer aporte como concejal. Pongamos arriba de la mesa esta realidad entera de la ciudad. Esa realidad que puede lograr un gran crecimiento, pero que tiene que tener una mirada comprometida por ese tercio que tiene dificultades. Si llegamos a ese primer acuerdo, ahí avanzamos, sin duda, en algunos ejes que vamos a coincidir que tenemos que resolver. Y hay que resolverlos entre todos. Todos los días vemos que las noticias se ven invadidas por problemas de inseguridad, que son reales. Y a veces caemos en la tentación de que esos problemas de seguridad se resuelven solo con algo que es necesario, muy necesario. Mayor presencia policial, mayor presencia de las fuerzas de seguridad, mayor equipamiento, mayores cámaras, mayores mecanismos que tienen que ver con, una vez que se consuma el delito, con la represión y la sanción del delito consumado. Pero les puedo asegurar, si nosotros avanzamos con el primer acuerdo de la ciudad completa y aprendemos de las ciudades que comenzaron a ser menos violentas
a través del reconocimiento del problema social, les puedo asegurar que vamos a tener mejores estándares de seguridad. Yo estoy convencido que las ciudades más seguras son las ciudades más equitativas, las menos desiguales. Les pondría a encontrar infinidad de ejemplos de ciudades que comenzaron a resolver su problema de inseguridad cuando tenían claro que además de lo que tiene que ver con la organización de las fuerzas de seguridad es avanzar sobre mayor igualdad, vamos a darnos cuenta de que ese es el camino y que ese es un camino que lo podemos también plantear desde el Consejo Deliberante. ¿Por qué lo podemos plantear desde el Consejo Deliberante? Porque desde ahí también podemos poner el foco en esa prioridad. La primera prioridad para avanzar en una ciudad más segura, más equitativa. Y el segundo punto tiene que ver con que la mejor política de seguridad es aquella que es conducida con autonomía. La política de seguridad tiene que ser conducida por quien ha sido legitimado y tiene la posibilidad de conjugar a las distintas fuerzas o a los distintos estamentos o instituciones vinculadas a la seguridad. Bahía Blanca tiene fuerzas de seguridad nacionales, provinciales, locales, un poder judicial, un sistema carcelario, que solamente puede funcionar como una herramienta para resolver los problemas de inseguridad en la medida que haya una conducción que unifique esa política de seguridad. Y yo creo que esa conducción tiene que estar prioritariamente en quien ha sido legitimado por el voto popular, porque es el que puede llamar, el que puede coordinar, el que puede controlar, el que puede ver la evolución cotidiana de la política de seguridad. Siempre pongo un ejemplo. No hay política de seguridad si no hay información fehaciente, estadística, de cómo evoluciona el delito en cualquier sociedad. Hoy no tenemos unificadas las estadísticas de seguridad. Y esto no es hablar mal de ninguno de los que maneja la estadística, pero sería muy bueno que desde el poder político, y por qué no, como iniciativas del Consejo Deliberante, que podamos unificar las estadísticas de seguridad. Porque es la única forma de poder evaluar hacia dónde tenemos que ir, que podamos evaluar científicamente dónde tenemos el problema de la violencia en nuestra ciudad. Por eso siempre, no tengo, y vuelvo a insistir, vamos a poder mejorar los estándares de seguridad si seguimos teniendo presente la foto inicial, la foto completa, la foto de la ciudad que necesita ser más igualitaria para ser menos violenta. El segundo tema que quiero plantearles es que Bahía Blanca tiene, por esta particular situación de ser potencial receptor de inversiones, es que podamos agregarle un valor más a que Bahía Blanca pueda recibir inversiones de calidad que generen puestos de trabajo genuino. Y eso también se puede hacer desde el Consejo Deliberante. ¿Cómo podemos hacer para que las inversiones vengan? Obviamente por el puerto que estamos orgullosos, obviamente por el polo petroquímico que genera también inversiones privilegiadas, obviamente también con la potencialidad que puede generar la explotación energética de Neuquén, de Vaca Muerta. Pero ¿qué aportamos nosotros como bahienses? ¿Qué podemos agregarle nosotros como bahienses para que puedan venir mayores radicaciones? Y en eso también tenemos que ponernos de acuerdo. Y para eso yo estoy convencido que tenemos que aprovechar el gran capital académico que tiene la ciudad. Ninguna ciudad
con 4 universidades, pensemos este dato, con 4 universidades, no puede tener un plan basado en datos científicos y académicos de las universidades que le integran. Por eso, cuando nosotros decimos que Bahía Blanca tiene que ser recepticia a mejores y más inversiones, de eso se requiere de mucho capital intelectual y académico. Pensemos que Bahía Blanca tiene que modificar la ordenanza de adhesión a radicaciones industriales. ¿Por qué? Porque cambió la matriz de radicación industrial, especialmente de la pequeña y mediana industria, la que genera más trabajo. Pensemos que tenemos una ley de promoción industrial que tiene décadas, que tiene una ley o una ordenanza de adherir a esa ley absolutamente atrasada a la realidad económica de hoy. Por lo tanto, tenemos que trabajar para desde Bahía modificarlo, y aquí pongo el ejemplo de las universidades, que puedan aportar conocimiento aplicado a la ciudad. Uno de los conocimientos aplicados que las universidades tenemos que potenciar para que nos puedan aportar es ¿para qué Bahía Blanca es propicio el futuro? ¿Qué es lo que tenemos que promocionar? ¿Qué sector industrial? ¿Qué sector de la pequeña y mediana empresa? ¿Qué actividad? Y lo que estoy diciendo yo no es nada nuevo. Hay ciudades que ya tienen su propio régimen de promoción de inversiones. Mar del Plata, La Plata, Morón. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y vemos qué podemos promocionar en Bahía Blanca con semejante escenario positivo de que Bahía Blanca puede ser receptor en lo inmediato? Otra cuestión estructural de nuestra ciudad, y en la que creo que nos tenemos que poner de acuerdo, es lo que nosotros podemos hacer como concejales en materia de obra pública. La obra pública que, desde el punto de vista municipal, solo podemos echar mano al 10% del presupuesto. Y muchas veces, sin hacer juicios de valor, porque no se quiere, porque no se puede, o porque es muy complicado poder distraer más fondos a la obra pública. Y la obra pública también está directamente vinculado con ese primer gran acuerdo de que veamos la ciudad integral. Porque el gran déficit de obra pública también tiene que ver con la calidad de vida. Tener asfalto, tener cuneta, tener obras de saneamiento, tener luminarias, tener calles donde pueda llegar el transporte público, donde se necesita y no donde solamente es rentable, depende de la obra pública municipal. Y aquí también tenemos que darnos un debate que solo se puede dar en el Consejo Deliberante y que nosotros estamos dispuestos a darlo con una actitud constructiva, de aporte. En primer lugar, lo que hay que hacer, casi diría de la normalidad de la administración financiera, rápidamente ofrecer al contribuyente bahiense que pueda regularizar su situación tributaria, una moratoria inteligente, audaz. Pero previamente que tenemos eso, el gran acuerdo es cuáles son las prioridades de obra pública que necesita Bahía. Ponernos de acuerdo cuáles son las prioridades de obra pública. Y digo yo, prioridades de obra pública, siempre teniendo en miras ese primer gran acuerdo de la ciudad integrada. La ciudad que pretende ser más igualitaria, más inclusiva, más equitativa. Primera herramienta, tengamos un plan de obra consensuado con todas las fuerzas políticas donde podamos decir cuáles son las prioridades. Una vez que definimos esto, busquemos el financiamiento. El primer financiamiento, por supuesto, tiene que ver con esto que acabo de decir.
salgamos a recuperar lo que está en la calle, punto 1, y asignarlo a esa prioridad. Segundo, ¿y por qué no damos el debate? Ver dónde se puede, dentro del presupuesto, achicar gastos en cuestiones no esenciales, para poder derivarlo a una cuestión esencial, como es la obra pública, y en este caso, la obra pública básica. Esto casi diría es lo mínimo que podemos hacer. Ahora, como bahienses tenemos que estar dispuestos a dar otro paso. Porque si nosotros no tenemos una mirada responsable, seria y audaz para conseguir más financiamiento, siempre lo que vamos a hacer es administrar la carencia. Tenemos que permitirnos el debate serio y comprometido entre el sector público y el sector privado para dotar de herramientas que permitan salir de esta inercia que nos lleva siempre a acumular demanda insatisfecha en materia de obra pública. Y eso hay varias herramientas, pero tiene que ser con el mejor sentido de la política. El mejor sentido de la política es aquel que tiene la posibilidad de acordar, consensuar, dialogar, ceder y garantizar transparencia de mecanismos muy audaces, como puede ser la de tomar un crédito. Bahía Blanca está en condiciones financieras de efectivamente ir al mercado de crédito a tasa razonable. Ahora, para hacer eso hay que tener, primero, las obras prioritarias, para saber que cuando tengamos el recurso, tiene nombre y apellido el destino. Segundo, la responsabilidad de que sea sin comprometer, obviamente, los fondos de libre disponibilidad que tiene la municipalidad. Y tercero, un instrumento absolutamente transparente que haga que Bahía Blanca pueda tener un mecanismo de financiamiento lo suficientemente virtuoso como para empezar a resolver ese problema estructural de obra pública. Y dejo planteado otra herramienta. Bahía Blanca tiene un nivel de ahorro de capital privado en el sector público, el sector privado, que no se presta en Bahía Blanca. Se presta en otros países, en otras ciudades. ¿Por qué no pensar con responsabilidad una herramienta pública, privada, transparente, que sea tentadora para el capital privado que se ahorra en las entidades bancarias públicas y privadas, para prestarlo en Bahía? Y por eso yo reitero que cuando nosotros acordamos la primera foto, esa foto de la Bahía integrada, y los convoco a ustedes, a los sectores más representativos de la ciudad, porque esos sectores representativos de la ciudad tienen que ser protagonistas de este tipo de herramientas que permitan que Bahía Blanca pueda dar el salto cualitativo y tener financiamiento genuino para resolver el problema estructural de obra pública. Lo veo acá al arquitecto Lambrich y quiero plantear otro de los temas que para mí son prioritarios. En esta etapa de aportar, también nosotros tenemos que pensar no en la Bahía de los próximos 2 años, sino en la Bahía del mediano y del largo plazo. No tiene sentido de que tomemos decisiones que se acotan en una elección. Nosotros estamos dispuestos a tomar decisiones y acompañar, valga la redundancia, decisiones que trasciendan. Una de las decisiones que trascienden a un gobierno es el planeamiento. Una ciudad que no está planificada, una ciudad que no sabe a dónde va, una ciudad que no sabe qué lugares tiene que priorizar, una ciudad que no sabe
¿Cuáles son las carencias estructurales en materia de planeamiento? Es una ciudad totalmente desorganizada. Bahía Blanca ha crecido en forma desorganizada, sin control, y que le ha agravado los problemas. Se los ha agravado en forma muy importante. ¿Por qué? Porque no ha crecido tanto demográficamente, pero sí geográficamente. Y en forma desarticulada, y en lugares donde no tendría que haber radicación urbana. Eso se resuelve si tenemos planeamiento. El código de planeamiento hoy es claramente obsoleto. ¿Sí? Hay que modificarlo. Pensemos cómo trabaja la Comisión Asesora de Planeamiento, que termina convirtiendo la excepción en una regla. Bahía Blanca, cuando tiene que hacer alguna radicación, necesita de una excepción. Cuando la regla, la excepción, lo que tenemos que cambiar es la regla. Y aquí también tenemos que ponernos de acuerdo. Y ese acuerdo debe nacer desde el Consejo Deliberante. Es la de modificar un código de planeamiento para una ciudad moderna que lo trascienda. Que piense no en los próximos 2 años, sino en los próximos 20 años. Pero para eso tenemos que tener una actitud responsable, seria, audaz, y teniendo claro la primera foto de la ciudad integral. Yo a veces me pregunto por qué nos cuesta tanto. ¿Por qué a Bahía le cuesta tanto poder avanzar sobre estos mínimos acuerdos? Y la verdad que tiene que ver seguramente con la responsabilidad de la dirigencia. Yo planteo y propongo, permitámonos soñar mínimos acuerdos. Y hay ejemplos en donde ha funcionado esto. Yo siempre cuento, y creo que algo salió en el video inicial, mi vida personal. Ahí reivindicaba el rol de mi madre. Hubo un momento que mi familia estuvo muy complicada. Muy complicada. Pero hubo una persona que se desprendió, puso lo que tenía que poner y la familia arrancó. ¿Qué aprendí ahí? Hay que desprenderse si uno quiere crecer. Y si en ese crecimiento quieren estar otros, más aún. Tenemos que desprendernos del lugar que cada uno de nosotros estamos de privilegio en Bahía Blanca para que crezcan todos. Personalmente he sido testigo, si se quiere, protagonista privilegiado en mi tarea legislativa, de que cuestiones que eran planteadas o que se plantearon y que parecían utópicas, absolutamente irreales, después se pueden concretar. Yo recuerdo en el año 2008 cuando presenté por primera vez la posibilidad de que exista una ley de cobertura de fertilidad asistida. No les quiero contar las cosas que se me dijeron, los intereses que estaban en juego y las pocas chances que cuando lo planteamos se pudiese concretar. Pero ¿qué hubo ahí? Hubo otros actores políticos que se pusieron y entendieron que había que cambiar esa realidad de todas las fuerzas políticas. Y hubo un impulso tal que nos permitió que lo que era irreal, era utópico, se terminó concretando. ¿Por qué no pensarlo también? Esta forma de trabajar, por lo menos va a ser la mía, de trabajar y de mi equipo de trabajo, a partir de diciembre en el Consejo Deliberante. Pero Bahía Blanca también nos da ejemplos de esto. Yo miraba la historia el otro día caminando con mi hijo Bautista. Yo le planteaba los edificios emblemáticos de la ciudad. Pero puntualmente él me preguntó por el teatro, porque yo había hecho un comentario sobre el teatro. ¿Y saben el teatro municipal
cuando fue planteado el teatro municipal, fue planteado como una utopía. Una utopía irrazonable, no era el lugar, hubo toda una campaña en contra. Los vecinos más representativos y la política de 3 gobiernos democráticos de principios del siglo XX se pusieron de acuerdo para concretar lo que hoy es un orgullo para nuestra ciudad. ¿Qué hicieron? Se desprendieron, buscaron un objetivo común, hicieron visible una necesidad y concretaron algo que al principio parecía que no era necesario, que era imposible, y hoy estamos todos orgullosos. Lo mismo con la Universidad Nacional del Sur. Veo acá representantes de las universidades. ¿Cómo nació la Universidad Nacional del Sur? Perfectamente igual, planteado como una necesidad que tenía que aunar voluntades en beneficio de la ciudad. Y pensemos lo que es hoy la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Tecnológica, la Universidad Salesiana y la UPSO. ¿Cómo Bahía Blanca no puede aprovechar ese potencial académico para que tengamos un resultado aplicado para un mejor futuro en el mediano y en el largo plazo? Por eso yo quería plantearles estas ideas que parecen básicas, pero para mí son esenciales. Son las ideas que, además de controlar, vamos a proponer en el Consejo Deliberante, donde creemos que tiene que ser ahí, donde tiene que nacer los acuerdos básicos que involucren a todo el sector social, productivo, gremial de nuestra ciudad. Yo creo en la buena política, la política de los acuerdos, del disenso respetuoso, del estudio, de la no improvisación, de entender que muchas veces hay que ceder para poder avanzar. Yo sueño ser parte de una generación de dirigentes que puedan haber sido protagonistas de la construcción de una ciudad donde mi hijo autista, sus hijos, puedan estar en una ciudad mucho más integrada y equitativa. Muchísimas gracias.